You are now unmuted. Bueno, estimados estudiosos, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la videoclase programada para el día de hoy, referente a la continuidad que estamos dando desde el punto de vista de gestión del riesgo para aquellas actividades o tareas consideradas de alto riesgo en materia de seguridad y salud en el trabajo. Para la videoclase del día de hoy teníamos programado hablar de la gestión del riesgo en excavaciones, en energías peligrosas y vamos a tocar algo también de trabajos en caliente en lo que respecta puntualmente a la soldadura. Entonces, pues, bienvenidos y damos inicio a la videoclase. Bueno, vamos a arrancar por el tema de excavaciones. Como todos sabemos, esta es una actividad de muy alto riesgo. El principal riesgo que puede suceder aquí es un accidente que puede ser originado por un desprendimiento o un derrumbe de los taludes o paredes de tierra que se forman cuando se realizan excavaciones dependiendo de su nivel de profundidad. Entonces, básicamente, este es uno de los principales riesgos, pensaría yo que es el más crítico, el desprendimiento de una de estas paredes, ya que en caso de que suceda, se materialice este riesgo, perfectamente puede ocasionar la muerte del trabajador y lesiones, adicionalmente lesiones que tienen que ver con columna, con fracturas. Bueno, son situaciones o son consecuencias que pueden ser graves o muy graves desde el punto de vista de materialización del riesgo. Por eso es importante que nosotros aprendamos a hacer gestión de riesgo para estas tareas de alto riesgo y sepamos implementar programas que realmente controlen estos riesgos con el fin de minimizar esa probabilidad de accidente y esas probabilidades de ocurrencia de algo pues indeseado. Básicamente lo que quiero hacer en la videoclase de hoy es eso, precisamente que ustedes conozcan cómo es un programa de tareas de alto riesgo para gestión de tareas de alto riesgo, cómo es que ustedes en el día de que se enfrenten a este riesgo lo van a enfrentar, lo van a gestionar con el fin de implementar estas medidas preventivas y correctivas, las cuales van a evitar pues que el riesgo se materialice y pues de esta forma van a permitir que esta actividad se haga con la mayor seguridad posible. Vamos a arrancar hablando de los conceptos y vamos a abordar algo de definiciones. Las excavaciones básicamente son cortes, cavidades, zanjas, dique, perforación o depresión hecha por el hombre mediante la remoción de tierra, arena, gravilla, cojón o recebo. Por lo general, esta remoción de tierra a gran escala o a gran nivel se hace utilizando equipos como retroexcavadores. Aquí podemos ver una gráfica que me parece interesante que nos habla acerca de unas medidas de seguridad que hay que tener a la hora de hacer excavaciones. Sin embargo, yo retomaré esta filmina ya cuando vaya a terminar, porque pues no quiero iniciar de manera desordenada. Vamos por definiciones. Excavación, cualquier cavidad, acequia, zanja o depresión hecha por el hombre en la superficie de la tierra como resultado de remoción de tierra a más de 30 centímetros. Ya cuando se hace una excavación a más de 30 centímetros, o sea, una remoción de tierra a más de 30 centímetros, ya la podemos considerar como una excavación y entraría pues todas las recomendaciones y todas las medidas de control que vamos a exponer el día de hoy. Zanja es una excavación, pero es más angosta, es decir, una excavación como tal por lo general tiene forma de cuadrado, ¿cierto? Digamos que las dimensiones tanto de ancho y de largo es la misma. La zanja se le llama zanja ya cuando la excavación es de forma alargada, ¿cierto? Es mucho más larga que ancha y es una excavación, como dice la definición, angosta, hecha bajo la superficie del suelo. En general, la profundidad es mayor que el ancho. Eso es una zanja. Cajón de zanjas, estructura que es capaz de sostener la fuerza que impone un derrumbe y por lo tanto protege a los trabajadores dentro de la estructura. Acá ya empezamos a revisar los cajones de zanja y es importante que los referenciemos como
una de las principales medidas de prevención para evitar derrumbamientos de tierra y que estos derrumbamientos caigan encima del trabajador al interior de la excavación y le ocasionen algún daño. Retroexcavadora, máquina pesada que realiza los desplazamientos de tierra, ya lo habíamos mencionado. Apuntalamiento, estructura como un sistema metal hidráulico, mecánico o de vigas de madera que soporta los lados de la excavación y está diseñada para prevenir derrumbes. Fíjate que aquí ya encontramos otra medida, ¿cierto?, de prevención al riesgo de desprendimiento de taludes o desprendimiento de paredes de tierra, y son los apuntalamientos. La función es muy parecida a la del cajón de zanjas, simplemente que tienen unas características diferentes, pero el objetivo básicamente es el mismo: evitar que en caso de un derrumbe o sencillamente hacer presión de tierra para que el derrumbe no ocurra. Más adelante vamos a mirar esa diferenciación. Vamos a hacer una diferenciación, ¿vale? Y lo revisamos más al detalle. Persona competente. La persona competente es aquella que delega la organización con el fin que identifique peligros existentes o previsibles en los alrededores, condiciones insalubres, peligrosas o riesgosas para los empleados, y que tiene la autoridad para tomar rápida acción correctiva para eliminarlas. De acuerdo a esta definición, en este caso la persona competente pues debería ser el encargado de seguridad y salud en el trabajo, una persona con la suficiente formación, con licencia en seguridad y salud en el trabajo, que pueda hacer la gestión del riesgo y que pueda tomar decisiones desde el punto de vista de seguridad a la hora de realizar esta actividad. Persona competente también no solamente se limita a la persona que lidera el sistema de gestión o la encargada del sistema de gestión. También podemos hablar de personas competentes, aquellos trabajadores o supervisores que están directamente vinculados al proceso de excavación y que debido a este hecho deberán tener algún tipo de formación desde el punto de vista técnico y operativo. Es decir, un operario de retroexcavadora deberá estar certificado desde el punto de vista de operación de la retroexcavadora, cuya certificación nos dará la seguridad, ¿cierto?, de que la persona es competente para operarla. Recordemos que estas certificaciones en la mayoría de casos las puede dar el SENA o las podría dar también entidades privadas, siempre y cuando estén avaladas por el ONAC. Entonces, persona competente, hablamos del operador, ¿cierto? Es muy importante que también los supervisores sean personas competentes, sean personas con experiencia en excavaciones y que tengan nociones de seguridad y salud en el trabajo. Vuelvo y repito, en este ejercicio, esta labor, es importante que todos hagan parte de la prevención y todos hagan parte de la implementación de un sistema de gestión. Es importante que los mandos medios se involucren desde este punto de vista, porque esos mandos medios van a actuar como supervisores de la seguridad y salud en el trabajo con sus operarios y de alguna manera van a ayudar y van a colaborar al encargado de seguridad y salud en el trabajo para que todo lo que se ha planeado para la prevención sea un éxito y sea implementado sin problemas. Bueno, acá hay unos requisitos previos a la excavación. Nos dice que planee su excavación y después excave su plan. Básicamente hace alusión a que como lo hemos venido hablando, ¿cierto?, indicando, frente a las actividades de alto riesgo, antes de comenzar la actividad de alto riesgo hay que planear desde el punto de vista operativo y técnico, y es responderse a las preguntas: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué recursos vamos a utilizar? Y tener todo perfectamente planeado antes de iniciar esta actividad desde el punto de vista técnico operativo y desde el punto de vista también de seguridad industrial. Antes de comenzar a cavar, conozca todo lo posible acerca de la ruta de excavación, haga que la ruta sea trazada y topografiada, realice perforaciones en el terreno para determinar las clases de tierra, mantenga una bitácora de perforación de la tierra. Esto que estamos aquí hablando es muy importante. Fíjate que la primera acción preventiva que nos señala esta diapositiva es que verifiquemos el tipo de suelo, ¿cierto?, de la excavación. ¿Y por qué es importante determinar la clase de tierra o el tipo de suelo donde se va a realizar una excavación? Pues con el fin de poder identificar y determinar el tipo de apuntalamiento o el tipo de cajón de zanja
que se va a implementar para que las acciones preventivas surtan efecto. Es decir, vuelvo y repito, el tipo de suelo me va a permitir a mí definir qué tipo, ¿cierto?, de apuntalamiento o qué tipo de cajón de zanja se va a usar, ¿cierto?, con el fin de evitar, pues, hacer acciones, medidas de intervención preventivas para evitar el desprendimiento o el derrumbe de paredes. Es súper importante. Si nosotros no conocemos el tipo de suelo, desde el punto de vista de su dureza, porque estos estudios de suelos pues, tienen que ver con su dureza, pues nos va a quedar muy complicado identificar cuál será el tipo de apuntalamiento que vamos a implementar. Recordemos que hay varios tipos de apuntalamiento, tabla estacado, hay laminado con, se pueden construir cajones de zanja con láminas aceradas, entonces digamos que hay diferentes métodos de hacer un apuntalamiento o un entibamiento, pero ¿de qué dependerá esto? Sencillamente del tipo de suelo, ¿cierto? Ya que si no conozco el tipo de suelo, pues no voy a saber cuáles son las fuerzas o las presiones horizontales y pues no voy a poder hacer un buen cálculo teniendo en cuenta el apuntalamiento que yo voy a implementar. Bueno, aquí hay que tener en cuenta, recordemos que vamos en la planeación todavía, hay que tener en cuenta los obstáculos como son edificios, árboles, letreros, aceras, postes de servicio público, estacionamientos y muros. Son obstáculos a nivel externo y que de alguna forma, de manera indirecta, se ven involucrados al momento de realizar la excavación. Hay que tener mucho cuidado con cables, de postes eléctricos, por ejemplo, cuando la retroexcavadora va a trabajar. Recordemos que la retroexcavadora debe tener una zona de peligro o una zona de movimiento de su brazo y de su pala, y pues no debe haber ningún tipo de cable o ningún tipo de obstáculo que obstruya el movimiento de la retroexcavadora. Entonces es importante hacer esta verificación o esta inspección antes de comenzar a hacer la actividad de excavación. Hay que mirar si hay árboles cercanos, hay que protegerlos. Si encontramos árboles o en medidas más drásticas, se recomienda hacer un traslado del árbol, ¿cierto? Sacarlo y después volverlo a dejar donde estaba o sembrarlo en otro lado. Eso tendrá que tener unos permisos ambientales especiales. Hay que mirar el tema del tráfico, ¿cierto? Si hay mucho tránsito de peatonal por la zona, habrá que desviarlo. Si de pronto la excavación es cerca a una carretera, hay que tomar la decisión si se cierra la calle por algunos instantes, ¿cierto? O si se hace control de tráfico. Bueno, eso hay que mirarlo, depende de los obstáculos o de los factores externos que de manera indirecta afectan la seguridad de la excavación como tal. Los servicios públicos subterráneos como alcantarillas, cañerías de agua y gas y los cables de comunicaciones, electricidad deben ser identificados y físicamente localizados. Esto es muy cierto y esto se debe hacer antes de iniciar los trabajos de excavación. ¿Por qué? Porque uno de los incidentes más frecuentes en las excavaciones es la ruptura de todas estas redes a nivel de subsuelo o a nivel subterráneo, ¿cierto? Como le dice la diapositiva, servicios públicos. Recordemos que a nivel de subsuelo o a nivel subterráneo encontramos cañerías de agua, ¿cierto? Encontramos redes de gas, redes de alcantarillado y también encontramos redes eléctricas. Recordemos que aquellas redes eléctricas que van por debajo del suelo a nivel de subsuelo, por lo general son alta tensión. Entonces, esto es supremamente delicado porque pues en el momento que un trabajador haga contacto con un cable de alta tensión, pues ya todos sabemos las consecuencias. Entonces es importante que estas redes de servicios públicos, estas redes tanto de eléctricas, agua y de gas sean identificadas con el fin de no hacerles daño, con el fin de que la retroexcavadora o los equipos que estamos haciendo para la extracción de tierra pues lo haga de manera adecuada sin romper estas redes, sin tener contacto con estas redes, para lo cual se deberá solicitar unos planos, o lo ideal es que se soliciten los planos de las redes a las entidades públicas correspondientes para conocer esa trazabilidad de esas redes y esa trazabilidad y esa ubicación geográfica de esas redes dentro de la zona que voy a excavar y poder implementar unos planes de contención con el fin de no irlas a dañar y con el fin de no irlas a deteriorar. Acceso y salida. Toda zanja o excavación debe tener una salida.
Obviamente, pues si vamos a hacer una excavación, vamos a tener unos accesos de entrada y una salida para los trabajadores que van a hacer el descenso. Deben colocarse escaleras o rampas a no más de 15 metros en cualquier dirección, extendidas 1 metro en la superficie, 2 metros de separación entre obreros con pico y pala, y deberá haber mínimo dos. Si yo tengo una excavación muy pequeña, por lo menos deberé tener dos, una entrada y una salida, ¿sí? Digamos que vamos a determinar la entrada o las salidas como de emergencia. Mínimo deberé tener dos escaleras, una para entrar y una para salir. Bueno, cualquiera de las dos escaleras podrá utilizarse para entrar o salir, pero tendré que tener mínimo dos, salvaguardando una o subrayando una o enmarcando una como una salida de emergencia. Exposición al tráfico de vehículos. Los trabajadores expuestos al tráfico vehicular deben usar chalecos o ropa de alta visibilidad. Las excavaciones también deben protegerse con barricadas y una persona con una bandera debe dirigir el tráfico. Esto en el caso pues que la excavación esté muy cerca o muy pegada a una vía de tránsito vehicular. Entonces pues hay que tener también esto muy en cuenta. Exposición a caída de carga. No permitir que los trabajadores se ubiquen debajo de cargas que estén siendo movidas por equipos de levantamiento de excavación. Los trabajadores deben mantenerse lejos de los vehículos que están siendo cargados o descargados. Los operadores de vehículos pueden quedarse en sus vehículos durante la carga y descarga siempre y cuando estén protegidos por una cabina. Puntualmente aquí lo que quiero añadir es que cuando los trabajadores estén dentro de la excavación, no podrá haber ningún equipo que esté operando al mismo tiempo en esa misma excavación. Y hago énfasis a las retroexcavadoras. Cuando hacemos ejercicio, cuando hacemos labores de excavación, se suele ver que la retroexcavadora está ahí haciendo extracción de tierra dentro de la excavación y al mismo tiempo tenemos trabajadores dentro de esa misma excavación haciendo labores de limpieza, labores de mantenimiento o sencillamente también sacando tierra con palas. Esta actividad está totalmente prohibida. Una norma en seguridad es que mientras que la retroexcavadora esté haciendo extracción de tierra, no debe o no pueden haber trabajadores dentro de la excavación. Una vez la retroexcavadora se retire y haya terminado de hacer sus funciones operativas, ingresarán los trabajadores a hacer sus debidas labores, siempre y cuando, recuerde, si entran a extraer tierra con palas, la distancia mínima que debe haber entre uno y el otro trabajador es de 2 metros con el fin de crear una distancia de seguridad para que no se hagan daño con las palas en la actividad de extracción de tierra. Señalización y advertencia. Todo equipo móvil de carga frontal, las excavadoras y volquetas deben ser equipados con dispositivos de alerta como alarmas de reversa. Esto es totalmente claro y no solamente alarmas de reversa, sino también tener balizas en las cabinas o en los techos de las cabinas de la maquinaria amarilla con el fin de crear o de generar una señal visual y auditiva. Cuando el equipo móvil se acerca a un lugar de excavación debe existir algún método para advertir al operador que está llegando al borde de la excavación. El uso de señales de mano por persona con la bandera, vigas de detención, barricadas y otras señales mecánicas son algunos de los métodos de advertencia. Aquí nos hablan de señalización y advertencia. Importantísimo este tema cuando se hace una excavación. Siempre cuando tengamos excavaciones abiertas, debemos tener el perímetro de la excavación señalizado, ¿cierto? De tal forma que advierta al trabajador o a personas ajenas a esa obra, a esa excavación, que hay un peligro y que no debe transgredir esas cintas de señalización o esa área restringida como área de peligro. Es muy importante. También es importante tener avisos y esos avisos sencillamente deben indicar que hay un peligro de caída, que hay un riesgo de caída porque se está haciendo una excavación, que también deben advertir que la persona no autorizada no debe acercarse. Tenemos que tener unas señales de acceso restringido y vuelvo y repito, la señalización, ¿cierto? Que irá bordeando el perímetro de la excavación con el fin de advertir acerca de una zona de peligro. Aquí hay otra medida de seguridad muy importante y es cuando estas excavaciones se abandonan o sencillamente pues pasan de un día al siguiente día. Durante la noche pues estas excavaciones van a estar sin trabajadores, van a estar
abandonadas, entre comillas, o por llamarlo de alguna manera, hasta el siguiente día. Es muy importante, ¿cierto?, que estas excavaciones sean cubiertas por plataformas o por plafones, de tal forma que si una persona en la noche, ¿cierto?, por algunas circunstancias, omite la señalización o no la vio o sencillamente iba caminando, se tropezó y desafortunadamente siguió derecho, pues el plafón, ¿cierto? O la superficie que tú hayas colocado para cubrir esa excavación evite que esa persona caiga al fondo de la excavación. Entonces es muy importante, cuando ya la excavación se tiene que suspender o se tiene que, o por motivos de procesos constructivos no se puede continuar y haya que abandonarla, ¿cierto? Y haya la necesidad de abandonarla por cortos tiempos o por largos tiempos, esa excavación deberá ser plafonada. Vuelvo y repito que es un plafón, es un elemento, ¿cierto? Que puede ser una lámina metálica o una lámina robusta o con tablas de madera, ¿cierto? Que cubran la excavación totalmente de tal forma que si alguien va por algún hecho inesperado, cae sobre esa excavación, pues caiga sobre el plafón y no caiga directamente a la excavación, a la profundidad. Atmósferas peligrosas, en algunas ocasiones pues también podemos aquí manifestar la posibilidad de ausencia de oxígeno, la posibilidad de que mientras se está realizando una excavación de este tipo, pues exista la afluencia de algún tipo de gas tóxico. Por lo general, en las excavaciones al aire libre, pues esto no sucede porque, pues, afortunadamente, cuando sucede, pues, el aire normal, pues, va a, de alguna manera, va a ventilar el área y va a provocar, pues, que este gas se disipe en el aire. Pero sí es muy importante tenerlo en cuenta cuando se hacen excavaciones en lugares cerrados, en lugares con poca ventilación o con poco acceso del aire. Aquí sí hay que tener un poco más de prevención frente a la ausencia de oxígeno y frente a la aparición, ¿cierto?, de gases tóxicos. Y recordemos que ya aquí lo podríamos manejar como un espacio confinado y aquí en este caso, pues inmediatamente lo primero que deberíamos hacer sería hacer la medición respectiva con el multidetector. Perdón. Vamos a revisar algunos peligros asociados con las acumulaciones de agua dentro de una excavación. Los trabajadores no deberán trabajar en excavaciones donde se esté acumulando agua, a menos que se tomen las precauciones necesarias, apuntalamiento específico, bombeo, puntos de aposamiento para sacar el agua y una cuidadosa vigilancia por parte de una persona competente. Una norma de seguridad es cuando se venga una llovizna, cuando se esté realizando trabajos de excavación y sobrevenga una tormenta, una llovizna, no es recomendable que el trabajador siga dentro de esa excavación bajo esas condiciones. ¿Por qué? Porque cuando hay llovizna, el agua infiltra en la tierra, el agua se va infiltrando y eso le va sumando peso a las paredes de la excavación y me aumenta la probabilidad del desprendimiento del talud. Muy importante que cuando surjan estas condiciones atmosféricas, precipitaciones lluviosas, se detenga la labor y se suspenda. Lo mismo, pues, cuando en la noche ha llovido, ¿cierto? Y al día siguiente se va a retomar la excavación. Si encontramos las excavaciones con aposamientos de agua, las paredes demasiado húmedas, no es recomendable continuar el trabajo. Por lo general lo que se procede es ahí, en ese caso es a implementar un procedimiento de secado de la excavación donde retiraremos el agua, ¿cierto? Y daremos un espacio de tiempo prudencial para que las paredes alcancen a secar un poco para poder retomar labores. Estabilidad de las estructuras adyacentes. Cualquier excavación por debajo de la base o al pie de una fundación, paredes, aceras, pavimento u otra estructura debe tener apuntalamiento o abrazaderas para proveer soporte estructural que asegure la estabilidad de la estructura para la protección de los trabajadores o deberá tener la aprobación de la estructura que está lo suficientemente lejos de la excavación y no genera riesgos a los trabajadores. Básicamente, vamos a retomar esta gráfica que me parece importante. Esto es un apuntalamiento, ¿cierto? Una intibación. Aquí lo que podemos ver es una especie de zanja, ¿cierto? Donde tenemos aquí unas medidas preventivas que me permite ejercerlas el apuntalamiento. Aquí básicamente podemos ver una serie de tablas
que van de manera horizontal y unas tablas que van de manera vertical, y tenemos acá una especie de bastones que pueden ser mecánicos o hidráulicos, que son los que van a hacer presión, ¿cierto?, hacia los costados contrarios, y son los que de alguna manera me van a ejercer una posición o me van a garantizar una posición de equilibrio, una ley de equilibrio. Sí, recordemos que aquí estas paredes van haciendo fuerza hacia adentro. Las paredes, tanto la pared izquierda como la derecha, están haciendo fuerza hacia adentro, y aquí lo que vamos a hacer con el apuntalamiento y con la intivación es generar fuerzas contrarias de tal manera que yo genere un punto de equilibrio, y bajo este principio de la física pues no voy a tener ningún desprendimiento de tierra. Este es el objetivo fundamental de un apuntalamiento o de una intivación, y esto es lo que debemos nosotros hacer. Básicamente ese es el principio de un apuntalamiento. También puede ser el principio de una caja de zanja, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Evitar que haya desprendimientos de tierra, evitar que las paredes caigan y hagan daño al trabajador. Protección contra piedras y tierra suelta. La tierra excavada, escombros, materiales, herramientas, equipo deben ser colocados a más de 1 metro en la orilla de excavación. Aquí está mal. La recomendación es que por lo menos de la orilla de la excavación, esos elementos como escombros y tierra, ¿cierto?, sean depositados a más de 1 metro de esta orilla de excavación. ¿Cuál es la razón? Lo mismo que hemos hablado, presiones. En este caso es evitar una presión vertical, ¿cierto?, al borde de la excavación, y con este fin disminuimos la probabilidad del desprendimiento de una pared. Entonces acá hay otra norma de seguridad bastante importante. Entonces ya sabemos que todos esos elementos por lo menos deben estar retirados a 1 metro, ¿cierto?, del borde de excavación. Las piedras y la tierra deben removerse de la pared de la excavación y retenerse con puntales u otros métodos aceptables para prevenir que el material caiga adentro y golpee a los trabajadores. Los procedimientos de trabajo seguro deben dictar que nadie debe trabajar a los lados de una excavación o escalonada por encima de otros empleados, a menos que los trabajadores en nivel más alto estén protegidos de materiales que se puedan desprender. Básicamente eso es un principio de presiones. Nos hablan que si tenemos excavaciones escalonadas, pues no podríamos trabajar, ¿cierto?, en una superficie superior a la siguiente. Inmediatamente en el borde de excavación deberemos respetar una distancia que ya aquí nos la han dicho, que es de 1 metro, para poder ejercer presiones y disminuir probabilidad del desprendimiento de pared. Inspecciones. Una persona competente debe inspeccionar la excavación y su sistema de soportes para detectar si hay alguna situación que pudiera resultar en un derrumbe, indicaciones de fallas al sistema protectivo, atmósfera perjudicial u otras condiciones peligrosas. Las inspecciones deben ser realizadas antes de comenzar el trabajo y cuantas veces sea necesario durante el turno. Las inspecciones serán necesarias después de cada tormenta de lluvia u otro evento que aumente el peligro. Cuando en una inspección se detecta evidencia de una situación que se puede resultar en un peligro para el trabajador, los trabajadores que estén expuestos serán retirados del área de peligro hasta que se tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad. Y puntualmente aquí en esta filmina me quiero detener y hablar de los permisos de trabajo. Es importantísimo empezar a hablar del tema porque recordemos que los permisos de trabajo se hacen o son mejor una medida de intervención o una medida de control de riesgo desde el punto de vista administrativo, y son obligatorios para cualquier tarea de alto riesgo. Y en este caso, básicamente un permiso de trabajo va a ser una inspección general, ¿cierto?, donde yo voy a verificar unas condiciones de seguridad para que el trabajo se pueda realizar. Ya todos sabemos que es un permiso de trabajo, sin embargo, pues al final de la videoclase voy a mostrarles rápidamente un ejemplo de un permiso de trabajo para que lo tengamos en cuenta. Entonces, básicamente, no se podrán iniciar actividades operativas siempre y cuando pues, no esté autorizado el trabajador para hacerlas, y esto lo vamos a hacer usando un instrumento que se llama un permiso de trabajo, quien se encargará de chequear o de verificar y avalar las condiciones de seguridad mínimas para iniciar a laborar. Ya cada quien definirá, cierto, desde su
entorno laboral, desde su punto de vista constructivo, cuáles serán esas medidas de seguridad a tener en cuenta para la excavación, porque pues no, muy seguramente no van a ser las mismas, van a haber unas básicas y otras que van a diferenciar de acuerdo a la labor constructiva y de acuerdo al contexto de la organización, y posteriormente van a ser aplicadas, ¿cierto?, para hacer prevención y evitar situaciones de riesgo. Protección contra caídas. Cuando el personal y equipo deben cruzar una excavación, se debe instalar una pasarela o un puente que soporte el máximo peso de la carga. La pasarela o el puente deberá estar previsto con un barandal estándar. Estas barandas deberán cumplir, ¿cierto?, con lo indicado en la resolución 1409 del 2012. Toda excavación en un lugar remoto o desatendido deberá tener barreras adecuadas o protecciones físicas que eviten que el público caiga dentro de la excavación. Esto ya lo hablamos y dijimos que se llamaban plafones. Una vez terminado el trabajo, se volverá a rellenar todas las zanjas, pozos y hoyos tan pronto como sea posible. Es obvio, siempre ya cuando se hayan acabado las actividades constructivas, pues se deberá rellenar el hoyo que se creó mediante la excavación. Y aquí algo muy importante también de las protecciones contra caídas. Recordemos que la protección contra caídas aquí es desde el nivel donde se realicen. Es decir, si tú tienes trabajadores laborando a borde de excavación y la excavación es mayor a 1,50, pues esos trabajadores que están laborando a borde de excavación, ¿cierto?, están expuestos a una caída y, de acuerdo como lo indican nuestras normas, deberemos aplicar la resolución 1409 desde el punto de vista de prevención y protección para caídas, porque aquí tendríamos en cuenta un riesgo de caída que lo soporta y que lo ampara y que lo reglamenta un reglamento para trabajo en alturas, que en este caso sería la 1409 del 2012. Importantísimo, importantísimo lo que acabo de decir, ¿cierto? Siempre a borde de excavación hay que tomar las medidas pertinentes desde el punto de vista de caída de alturas, es decir, no solamente deberíamos tener señalización, sino deberíamos tener unas barandas, ¿cierto?, construidas o implementadas técnicamente como nos lo indica la 1409 y instaladas a borde de excavación, con el fin de que el trabajador no disminuir el riesgo de caída del trabajador. Iluminación. El área que rodea la excavación debe estar bien iluminada, sobre todo en los puntos de acceso y en las aberturas de las barreras. Este es un aspecto que se debe garantizar no solamente para excavaciones, sino para cualquier tipo de trabajo, y es la adecuada iluminación de un área de trabajo. Ya sabemos que si no estamos seguros, ¿cierto?, cuál es la adecuada iluminación, lo ideal es hacer una medición de iluminación con el fin de que el higienista, ¿cierto?, determine cuál es el nivel de luxes emitidos en el momento de la medición y nos defina si ese nivel de luxes, ese nivel de iluminación es el adecuado o no, y de acuerdo a este estudio, pues determinar y hacer los cambios pertinentes. Medidas generales. Una persona sepultada bajo 1 metro cúbico de tierra no podrá respirar debido a la presión sobre su pecho y dejando de lado las lesiones físicas que pueda haber sufrido. Pronto se sofocará y morirá, pues esa cantidad de tierra pesa más de 1 tonelada. Entonces, fíjate aquí la observación que nos hacen. Basta con 1 metro cúbico de tierra para que el trabajador pueda llegar a la muerte. Entonces, es muy importante tener y aplicar las medidas preventivas necesarias para evitar que este riesgo se materialice. Aquí en esta gráfica, pues básicamente podemos ver una excavación, que hay un apuntalamiento, aquí podemos ver tacos de madera, ¿cierto?, columnas de madera, es básicamente un tabla estacado, y podemos ver aquí un apuntalamiento que se realiza con la misma madera. Miramos aquí el apuntalamiento y tenemos pues una entrada y una salida. Básicamente aquí hay algo que no, bueno, tenemos aquí una señalización, pero aquí hay algo que en la gráfica no nos favorece, y es otra medida de seguridad. La escalera debe sobresalir por lo menos 1 metro del borde de excavación. En este caso, el borde de excavación viene siendo por acá, y pues la escalera no está sobresaliendo 1 metro en la gráfica, pero bueno, se los indico en estos momentos. La escalera deberá sobresalir del borde de excavación por lo menos 1 metro. Esto es otra norma de seguridad para que lo tengan presente. Bueno. Medidas de seguridad para impedir el derrumbamiento de las excavaciones y las caídas. Bueno, resulta que no solamente
el entibamiento ni los cajones de zanja son unas medidas, son las únicas medidas para evitar que haya desprendimiento de roca, desprendimiento de pared. También desde el punto de vista constructivo operativo de generación de la zanja, podemos arrancar con estas medidas preventivas. Una de las actividades preventivas desde el punto de vista constructivo es debe darse a los lados de la excavación o zanja una inclinación segura, generalmente con un ángulo de 45 grados. Por lo general, cuando se puede hacer una excavación y tengo el espacio para hacerlo, la excavación se deberá ejecutar de tal forma que las paredes de la excavación tengan una inclinación de 45 grados. Esto garantizará, ¿cierto?, que las presiones, garantizará una disminución de presiones sobre la pared, dado que se van a distribuir sobre esa pendiente que se genera. Ahí lo que queremos generar es que esa pared de ese cajón, de esa excavación, ¿cierto?, tenga una cierta pendiente para que por esa pendiente, ¿cierto?, se distribuya las fuerzas horizontales, ¿cierto? Y de esa manera, pues, vamos a minimizar el desprendimiento de pared. Muy importante. Sin embargo, hay ocasiones que debido a las actividades constructivas, debido a los factores externos, no se puede generar esa pendiente. Esas paredes no se dejan de 45 grados y deben dejarse de 90 grados. Ahí ya hay un tema bastante riesgoso y es cuando implementamos los cajones de zanja o los tablestacados, ¿cierto?, o la intubación correspondiente. Pero si se puede, o digámoslo así, a grandes rasgos, la medida preventiva es generar pendientes de 45 grados en las paredes de excavación. Es lo ideal, ¿cierto? Vuelvo y repito, algunas situaciones no pueden ser así, entonces, como no podemos llegar al ideal, debemos hacer el control utilizando otros elementos y otras medidas. Aquí también hay que hacer, dice, con ángulos de 45 en reposo o apuntalamiento o apuntárselos con madera u otro material adecuado para impedir que se derrumben. La clase de soporte dependerá del tipo de excavación, la índole del terreno y el agua subterránea existente. Esto ya lo hablamos, que para determinar cuál es el entibamiento adecuado, pues deberemos conocer los tipos de suelo, y los tipos de suelo se vienen A, B y C, depende a su dureza. Las apariencias engañan, la poca profundidad de una excavación o el aspecto sólido del terreno no son garantía de seguridad. Las zanjas profundas parecen peligrosas, pero la mayoría de los accidentes fatales ocurren en excavaciones de menos de 2.5 metros de profundidad. Entonces fíjate aquí lo que nos están diciendo. Los trabajadores pueden ser enterrados vivos, pueden haber hundimientos como consecuencia de tensión de paredes, vehículos y equipos cercanos que estén en movimiento o tierra excavada. Se pueden acumular agua en el fondo, se pueden acumular gases inflamables y tóxicos. El gas de tuberías de alcantarillado, de tuberías de gas puede colarse en la zanja, entonces tener en cuenta esto. Fíjate que aquí lo que estamos hablando, ¿cierto? Aquí tenemos una zanja, una excavación. Aquí nos dicen, les había dicho un metro o más, ¿cierto? Pero aquí nos dicen 2 metros, pero ya cuando son vehículos, les había dicho que 1 metro como mínimo cuando son escombros, ¿cierto? O arrumes de tierra chiquitos. 2 metros o más cuando el peso es mucho más grande, ¿cierto? O ya hablamos de vehículos que deban estacionarse o la retroexcavadora que deba estar cerca de la zanja, pues sencillamente aquí deberá estar a más de 2 metros de borde de zanja. ¿Listo? Las escaleras por lo menos deberán sobresalir 1 metro del borde de excavación, ¿cierto? Las distancias 25 metros. Y pues aquí ya vamos a resumir rápidamente, ¿cierto?, las medidas preventivas para implementar un programa de gestión de tareas de alto riesgo en el proceso de excavación. Principales factores a tener en cuenta para una excavación segura. Primero hay que clasificar los suelos con el fin de determinar cuál va a ser el apuntalamiento y cuál va a ser la entibación, ¿cierto?, adecuada que vamos a hacer. Cercanía de estructuras y condiciones, hacer la revisión, ¿cierto?, a nivel visual, inspección a nivel visual de qué estructuras tenemos
cerca de esa excavación y que pueden interferir dentro de la misma desde un punto de vista negativo, desde el punto de vista de riesgos, para proceder a generar e implantar las medidas de control. Redes eléctricas energizadas, ya sabemos que esas redes eléctricas energizadas pueden estar de manera aérea o de manera subterránea. ¿Cómo nos afectan? De manera aérea podemos tener contacto con el brazo de la retroexcavadora y a manera de subsuelo podemos también tener contacto con la pala de la retroexcavadora o los trabajadores directamente con sus palas al momento de hacer la extracción de tierra pueden tener contacto con esas redes eléctricas energizadas a nivel de subsuelo. Recordemos que esas redes electrizadas a nivel de subsuelo por lo general son alta tensión y hay que tener mucho cuidado con ese tema. Factores climáticos, hablamos acerca de la lluvia, ¿cierto? Del aposamiento de las excavaciones. No es recomendable cuando llueve trabajar, no es recomendable trabajar en excavaciones con agua, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si ha acabado de llover o está lloviendo, la agua se infiltra dentro de la tierra y eso me aumenta el peso de las paredes, lo cual aumenta la probabilidad de desprendimiento de estas paredes y aumenta la probabilidad de derrumbe. Actividades asociadas a la labor de excavación, pues ya lo hemos venido hablando a través de esta videoclase, pues todas esas situaciones asociadas a las excavaciones. Contar con un líder competente o coordinador de excavaciones, ya lo hablamos, lo hablamos dentro de las definiciones como el personal autorizado, personal competente, personal idóneo. Dijimos que no solamente pues tendría que ser el de seguridad y salud en el trabajo, sino también debemos definir una formación dentro de los operadores y supervisores que nos ayuden a gestionar todo este programa de tareas de alto riesgo y otros. Bueno, básicamente esto fue el tema de excavaciones, espero pues que lo hayan entendido. Vamos ahora a iniciar el tema de programas de gestión de tareas de alto riesgo para energías peligrosas. Importante tener en cuenta que las energías peligrosas pues son todas aquellas energías, ¿cierto?, que el ser humano utiliza para impulsar o para hacer funcionar sus equipos y sus medios de trabajo. Dentro de esas energías pues tenemos energía eléctrica, ¿cierto? Tenemos energía mecánica, hidráulica, energía química, térmica, neumática, bueno, hay muchos tipos de energía, ¿cierto?, que si son manejadas de forma inadecuada pueden ser supremamente peligrosas para el trabajador desde el punto de vista de generación de accidentes de trabajo. Bueno, energías peligrosas. ¿Cuáles son los peligros? Equipos en movimiento, energía eléctrica, líquidos o gases comprimidos, materiales elásticos, comprimidos o tensionados. Entonces fíjate que aquí estamos hablando de energía potencial, ¿cierto? Controles, desconexión, enclavamiento, prueba de ausencia de energía, puesta a tierra, uso de elementos de protección personal. Competencia, entrenamiento, requisitos de experiencia. Bueno, aquí vamos a iniciar un tema que es bien importante y que se trabaja mucho en energías peligrosas y es el tema de bloqueo y etiquetado. Lo podemos revisar en la OSHA 1910.147 y lo primero que nos dicen es que identifiquemos el tipo de energía utilizada y su peligro potencial. Ya miramos los tipos de energía, entonces aquí la metodología nos dice es primero identifica el tipo de energía que estás utilizando, eléctrica, neumática, mecánica, bueno, y su peligro potencial, ¿vale? Entonces aquí básicamente lo que nos está diciendo es identifica el peligro y valora el riesgo. Segundo, avisa a los operadores y supervisores afectados por el bloqueo de las máquinas, equipos, instalaciones e informar del trabajo que se va a realizar. Básicamente esto de bloqueo y etiquetado se hace cuando vamos a hacer algún tipo de mantenimiento, ¿cierto? Algún equipo o alguna máquina que pues está involucrado y que para su funcionamiento tiene necesidad de usar algún tipo de energía de las anteriormente mencionadas. Aquí lo que se quiere es desenergizar el equipo a hacer mantenimiento o a garantizar la ausencia de energía. Entonces, íbamos en el paso 2 donde nos decían, avisa a los operadores y supervisores afectados por el bloqueo de las máquinas, equipos, instalaciones e informar del trabajo que se va a realizar. Desactive el equipo o la máquina, ¿cierto? Es decir, apáguelo. Posiblemente que apagaste el equipo o la máquina al cual le vas a hacer mantenimiento, nos dicen que desactives todas las fuentes de energía con el fin de dejar el equipo sin tensión. Es decir, no basta apagarlo, toca dejarlo con ausencia al 100% de energía y para ello pues toca desconectarlo
de la fuente principal de energía. Coloque el candado para evitar que acciones de válvula interruptor lo vuelvan a activar. Es decir, nosotros siempre vamos, si hablamos de energía eléctrica, vamos a tener un breaker principal, o si hablamos de energía hidráulica, pues vamos a tener un timón, ¿cierto? O una llave de bola o una llave de cortina que va a garantizarnos el corte de la energía. En ese caso, ese dispositivo de corte de energía de la toma principal debemos señalizarlo y utilizar un candado etiquetado. Un candadeado, muy seguramente, un candadeado consiste en colocar cadenas o colocar un candado, ¿cierto? Para que no venga otra persona y me accione y me vuelva y me abra el flujo de energía. Entonces ahí estoy garantizando que una persona o otro trabajador por equivocación no me va a abrir ese flujo de energía porque pues yo ya tengo un candado ahí. Y por el otro lado debo señalizar e indicar que eso está cerrado porque estamos haciendo labores de mantenimiento. Lo hacemos a fin de informarle a cualquier otra persona que las razones por las cuales esa llave, esa válvula de cierre o de apertura o ese breaker está cerrada y decimos que estamos en labores de mantenimiento. Esa misma señalización debe existir en el equipo al cual se está haciendo mantenimiento, entonces sencillamente ese equipo debe estar aislado, ¿cierto? Señalizado, hacer un aislamiento con el fin de generar una advertencia de zona de peligro, de zona de riesgo y tener un aviso que diga equipo en mantenimiento, prohibido su ingreso o solamente ingreso a personal autorizado. Después de desactivar las fuentes de energía nos dicen que hay que comprobar con instrumentos de medición que existe ausencia de tensión, es decir, debemos comprobar que efectivamente ya no hay tensión en el área, no hay tensión en la red, no hay tensión en el equipo para poder proceder. Posteriormente nos dicen que realice el trabajo con todas las normas de seguridad y procedimientos de trabajo seguro. Bueno, me disculpan el minutico que me ausenté, estaba trayendo aquí la fuente de poder del equipo. Bueno, aquí hay algunos códigos de colores, ¿cierto? Pues que nos indican, desde el punto de vista eléctrico, pues conductores positivos, conductores negativos, conductores medios, tierras de protección. Pues, bueno, eso ya es un tema ya desde el punto eléctrico más específico. Y las 5 reglas de oro. Las 5 reglas de oro pues aplican para todas las energías peligrosas. La primera es, efectúe el corte visible de todas las fuentes de tensión. Segundo, condenación de bloqueo, lo que les hablaba de bloqueo y etiquetado. Candadear, colocar cadenas, ¿cierto? Colocar equipos que obstruyan la apertura, ¿cierto? De la fuente de energía. 3. Verificar la ausencia de tensión en cada una de las fases. Eso lo hacemos con instrumentos de medición. 4. Puesta a tierra y en cortocircuito de todas las posibles fuentes de tensión que incidan en la zona de trabajo. Polo a tierra es muy importante. Recordemos que en los trabajos eléctricos el descargue de la estática no solamente se le debe hacer a los equipos, también a las personas y a los trabajadores. En muchas labores eléctricas de alta media tensión existen varas, ¿cierto?, de cobre enterradas en el suelo y como medida de seguridad es que el trabajador toque esas barras de cobre para hacer su descarga de estática a tierra, ¿cierto? Estamos diciendo que está haciendo polo a tierra y proceda a hacer posteriormente su actividad pues, de mantenimiento en redes eléctricas. 5. Señalizar y delimitar la zona de trabajo. Ya hablamos de señalización y pues básicamente esas son las 5 reglas de oro. Aquí están un poco más específicas.
Primero, más puntuales, efectuar el corte visible de todas las fuentes de tensión mediante interruptores y seccionadores de forma que se asegure la imposibilidad de su cierre intempestivo. En aquellos aparatos en que el corte no pueda ser visible, debe existir un dispositivo que garantice que el corte sea efectivo. 2. Condenación o bloqueo, señalización en el mando de los aparatos indicando no energizar o prohibido maniobrar y retirar los portafusibles de los cortacircuitos. Se llama condenación o bloqueo de un aparato de maniobra al conjunto de operaciones destinadas a impedir la maniobra de dicho aparato, manteniéndolo en una posición determinada. 3. Verificar ausencia de tensión con el detector de tensión apropiado al nivel de tensión nominal de la red, el cual debe probarse antes y después de cada utilización. 4. Puesta a tierra y en cortocircuito de todas las posibles fuentes de tensión que incidan en la zona de trabajo. Es la operación de unir entre sí todas las fases de una instalación mediante un puente equipotencial de sección adecuada que previamente ha sido conectado a tierra. Señalizar y delimitar zona de trabajo. Bueno, básicamente aquí están las 5 reglas de oro. Aquí están también unos temas de señalización, muy importante todo lo que tiene que ver con señalización. Pues ya más adelante ustedes tendrán conocimiento de la cantidad de señales y cuál es su objetivo y su funcionalidad entre la seguridad y salud en el trabajo, pero básicamente su principal objetivo es la de advertir por un lado y también la de indicar al trabajador la obligatoriedad del uso de ciertos equipos de protección o equipos de protección personal que les van a permitir minimizar el impacto en caso de que un riesgo se manifieste. Trabajo en caliente o llama abierta, cualquier trabajo que involucre el uso de llama abierta, una fuente de ignición de equipos que producen chispas o que producen calor, ¿cierto? Pues básicamente aquí nos están definiendo aquellos trabajos que tienen que ver con la soldadura. Los principales peligros son materiales combustibles o inflamables, sólidos, líquidos, gaseosos, fuentes de calor o energía. Recordemos que cuando hablamos de soldadura, pues si estamos hablando de soldadura eléctrica, pues tenemos la principal fuente de la electricidad, pero también tenemos otros tipos de soldadura, ¿cierto? Que utilizan oxígeno, ¿cierto? CO2, bueno, materiales inflamables en estado gaseoso, entonces hay que tener también prevención con este tipo de soldadura o con oxicorte, ¿sí? También oxicorte. Bueno, controles, medición de presencia inflamable, retiro de material combustible, inertización de atmósferas, equipo APEX, entrenamiento de requisitos de experiencia. Siempre cuando hablamos de competencia nos estamos refiriendo a la formación que debe tener ese operario o ese trabajador, ¿cierto? Desde el punto de vista de técnico para desempeñar adecuadamente esa función. Siempre que nosotros coloquemos o designemos a alguien a hacer una tarea de alto riesgo, esa persona deberá tener una formación previa, ¿cierto? En esa tarea puntual desde el punto de vista operativo técnico para poderla desempeñar con éxito. Fíjense que aquí retomamos lo de gestión de competencias, formación y educación, habilidades y destrezas, experiencias, requisitos físicos y fisiológicos y la sumatoria de todas estas anteriores factores nos permite decir que la persona es apta para trabajar en tareas de alto riesgo. Ojo con esto, no podemos colocar a cualquier persona inexperta a hacer una actividad de alto riesgo. Se debe garantizar su competencia desde el punto de vista de formación, educación, habilidades, destrezas, experiencias, requisitos físicos y fisiológicos, cierto que nos lo avalará un examen de ingreso para posteriormente definir la aptitud del trabajador. Aquí, bueno, esta diapositiva nos habla de técnicas de orden y aseo. Toda tarea de alto riesgo, y así no sea de tarea de alto riesgo, pues debemos implementar dentro de nuestras zonas de trabajo programas de orden y aseo con el fin de prevenir accidentalidad. Aquí nos orientan acerca de un programa muy famoso de orden y aseo, que es el programa Las 5 S, Shaiton, Seiso, Seiketsu y Sheiri. Básicamente es ordenar, limpiar, estandarizar y clasificar. Sencillamente es una metodología, ¿cierto? De las 5 S, que si yo la implemento y la cumplo, pues siempre voy a tener, garantizar el orden y el aseo dentro de mi organización y dentro de mi puesto de trabajo. Nos hablan aquí de sistemas de permisos de trabajo. Les dije que lo íbamos a mirar de última. Importantísimo, vuelvo y repito, toda actividad de alto riesgo deberá tener adicionalmente a un procedimiento seguro de trabajo,
deberá tener un permiso de trabajo. Ojo con lo que acabo de decir. Toda actividad de alto riesgo deberá estar vinculada o deberá tener diseñada un procedimiento seguro de trabajo que será un documento que defina los lineamientos y parámetros para desarrollar esa actividad dentro de unas condiciones de seguridad adecuadas. Posteriormente a eso, dentro de ese procedimiento de trabajo deberá haber un instrumento, ¿cierto? Que será un permiso de trabajo, quien es el que se encargará en campo de definir y de identificar y verificar mejor esas condiciones de seguridad previamente establecidas en ese procedimiento se cumplan. Básicamente, nada, pues un permiso de trabajo debe contener los siguientes aspectos. Primero, planificación de actividades, solicitud de permiso de trabajo. El líder o rol competente solicita el formato respectivo. Debe tener identificación de peligros y controles, implementación de controles, diligenciamiento y firma del permiso de trabajo. Este permiso de trabajo deberá ser firmado por persona competente. Ejecución de tareas de alto riesgo, suspensiones, emergencias y cierre de permiso de trabajo. Recordemos que estos permisos de trabajo se abren por labor o en su defecto por jornada laboral por máximo. Estos permisos de trabajo nunca van a tener la duración de semanas, ni de 2 ni de 3 días, no. Los permisos de trabajo se autorizan o se abren o tienen una duración por lo general de la actividad o de lo que dure la actividad en su momento. Vuelvo y repito, si la actividad dura más de una jornada laboral, pues al siguiente día tendrá que hacerse otro permiso de trabajo, ¿vale? Los tiempos de vigencia de estos permisos están supeditados primero a la jornada laboral y segundo pues a la duración en sí del trabajo. Bueno, aquí nos dicen qué es un permiso de trabajo. Un permiso de trabajo es un formulario escrito usado para lograr controlar ciertos trabajos los cuales han sido considerados como potencialmente peligrosos. Los permisos de trabajo no deben considerarse como una simple autorización para realizar dichos trabajos, sino como una manera de control para que estos trabajos sean llevados a cabo de manera segura, ya lo hemos dicho. ¿Cuándo utilizar un permiso de trabajo? Lo dijimos, todas aquellas actividades de alto riesgo debemos usar un permiso de trabajo y para los trabajos no rutinarios, entre otros las tareas de mantenimiento, reparación e instalación de equipos, aquellos trabajos no rutinarios que la organización no suele hacer y el día que se vayan a hacer, pues debemos implementar un permiso de trabajo y también podríamos utilizar un ATS o lo ideal sería hacer un análisis de trabajo seguro. Trabajos que impliquen tareas simultáneas entre diferentes grupos de personas o también distintas empresas contratistas y subcontratistas y trabajos que aún siendo rutinarios debido a procedimientos propios de la empresa. Bueno, ¿por qué utilizar los permisos de trabajo? Para permitirnos la planeación y conocimiento de los trabajos a realizar, medidas preventivas necesarias a aplicar antes, durante todo el tiempo que dure la tarea, posibles trabajos simultáneos, autorización para ejecutar los trabajos designando a personas responsables para su aprobación, niveles de responsabilidad durante los trabajos, conocer los procedimientos, instrucciones de trabajo y análisis de riesgos específicos a las tareas a realizar, comunicación e información de todos los trabajadores, contratistas, subcontratistas, intervinientes, encargados del área donde se realicen los trabajos sean informadas, procedimiento a seguir cuando el trabajador no haya sido finalizado, duración de los trabajos o la suspensión de los mismos, equipos, herramientas, máquinas a usar, orden y aseo. Bueno, aquí seguimos rápidamente. Para finalizar, pues quiero mostrarles aquí una guía o un ejemplo mejor de un trabajo, ¿cierto? De un permiso de trabajo para trabajos de alto riesgo, para trabajos en caliente. Pues básicamente tenemos aquí, miramos pues el control documental con los códigos, versión, fecha, el trabajo, la ubicación del trabajo, el contratista, el usuario, fechas, hora de inicio y hora final. Esta hora de inicio y hora final es la duración del permiso como tal, ¿cierto? Vamos a tener aquí una lista de verificación. Este es el checklist o los aspectos de seguridad a verificar, los cuales deben estar correctamente implementados para poder dar el permiso. Sencillamente definimos, ¿cierto?, qué es lo que se va a chequear. Debemos tener un área para hacer la descripción del trabajo. En la descripción del trabajo vamos a definir qué es lo que se va a hacer puntualmente. Acá tenemos unos responsables de ejecutar el trabajo. Tenemos unas columnas: ocupación, nombre, firma de inicio y firma de finalización de la actividad. Debemos relacionar los equipos de protección personal. Entonces, fíjate, aquí sencillamente se coloca una cruz indicando cuáles son los EPP necesarios para realizar la labor.
Aquí nos hacen relacionamiento de herramientas, equipos y materiales que el trabajador debe tener. El procedimiento, si hay un procedimiento, ya sabemos que debe haber un procedimiento involucrado, pues sencillamente ahí colocar cuál es el procedimiento que hace referencia al trabajo que se va a realizar. Y finalizamos con la autorización y firma de la persona delegada, de la persona idónea, en ese caso deberá ser un supervisor, quien nos va a autorizar a las personas previamente que solicitan el permiso, que están acá, a realizar la actividad. Bueno, básicamente esto era lo que les quería expresar el día de hoy. Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier observación que tengan frente a estas clases, pues con mucho gusto a través del correo electrónico pues me lo informan y pues yo les responderé en el menor tiempo posible. Les agradezco a todos los que vieron este video, sé que fue un poco extenso, pero créanme que dejamos mucha información valiosa frente a la gestión de tareas críticas. No siendo más, les agradezco su tiempo y feliz tarde. Hasta luego.